Buenos días, mi nombre es Abril, pertenezco a la diplomatura de mediador en ABA. El trabajo que he realizado es sobre los derechos humanos y el tipo de pensamiento es el crítico. Los aspectos generales de los derechos humanos comprenden todos los aspectos de la vida de las personas, por lo que son inherentes y universales. Ser persona significa que es portador de derechos sin importar su origen, sexo, religión, lengua, etnia o cualquier otra característica. Toda persona tiene derecho a la igualdad y a la no discriminación. Los derechos humanos permiten que todos los seres humanos contribuyan a su propio plan de vida en escenarios que garanticen la libertad, igualdad y respeto a la dignidad humana. Los derechos humanos corresponden a la dignidad de la persona frente al Estado. Como dice Niken, 2010, ellos son inherentes al ser humano y no requieren ningún título específico para adquirirlos. Basta con ser persona humana para ser titular de derechos humanos y toda persona humana es titular de esos derechos. Niken también asegura que históricamente aparecen atributos subjetivos que se han hecho valer contra las leyes opresivas que los desconocían o los menoscababan. Otros derechos humanos es que toda persona, en virtud de su dignidad humana, tiene derecho. Además, son individuales y colectivos, y estos deben estar establecidos en las constituciones nacionales de cada estado y en el derecho internacional. Asimismo, son múltiples los derechos de las personas. Entre los derechos civiles y políticos vamos a nombrar algunos, como el derecho a la vida, el derecho a no sufrir torturas ni tratos apenas crueles, inhumanas o degradantes, el derecho a la libertad y a la seguridad de las personas, el derecho a contraer matrimonio y a formar una familia, el derecho a la libertad de opinión y de expresión, la prohibición de la propaganda en favor de la guerra o de la apología del odio nacional, racial o religioso, entre otros, el derecho a la intimidad, el derecho a la igualdad y ante la ley y la no discriminación. Dentro de los derechos económicos, sociales y culturales tenemos el derecho a trabajar, el derecho a las condiciones de trabajo equitativas y satisfactorias, a fundar sindicatos y afiliarse a ellos, el derecho a la seguridad social, a la protección de la familia, el derecho a un nivel de vida adecuado, incluidos alimentos, vestidos, viviendas adecuados y dignos, el derecho a la salud, la educación, la cultura, a la recreación y al deporte, y los derechos colectivos. Dentro de los derechos de los pueblos existe la libertad de la determinación, el derecho al desarrollo, el libre uso de su riqueza y sus recursos naturales, el derecho a la paz y a un medio ambiente y saludable. Otros derechos colectivos están los derechos de los grupos poblacionales que están decretados por la ACNUR en el 2005. Dentro de los principios de los derechos humanos están los principios universales, inalienables, individuales e interdependientes, iguales y no discriminatorios, los que incluyen obligaciones. Todos estos derechos los debe garantizar el Estado. En cuanto a las obligaciones del Estado que se derivan de los derechos humanos, todo Estado debe tener la obligación de respetar los derechos humanos y el disfrute de los mismos. La obligación de proteger, es decir, que se debe exigir al Estado que se protejan a los individuos contra los abusos de agentes no estatales. La obligación de cumplir, que es adoptar medidas positivas para garantizar los derechos humanos y estos ser disfrutados. Por último, el Estado tiene la obligación de proporcionar la reparación de derecho a toda persona a la reparación de un derecho vulnerado, es decir, que éste sea efectivo en el momento de que se vulnere algún derecho o daño sufrido. Colombia, por ser un Estado social de derecho, debe garantizar el cumplimiento de los derechos humanos dentro del territorio nacional y velar por la aplicación de los mismos, garantizar la paz. La Constitución Política de 1991 fue un gran avance político para permitir que Colombia fuera un Estado social de derecho y así poder alinear las responsabilidades de Colombia con las disposiciones internacionales y ratificadas por el Congreso Nacional para la promulgación de los derechos humanos. Mecanismos de protección nacionales de los derechos humanos en Colombia contamos con la acción de tutela, el habeas corpus, el derecho de petición, la acción de cumplimiento, la acción popular, la acción de grupo y el habeas data. Muchas gracias por su atención.